Bienvenidos a su podcast El Voleibol da Vida, el programa donde un balón de voleibol es el micrófono, episodio número 3. Sean bienvenidos. Les agradezco por todo el apoyo que he recibido en redes sociales. Ya saben que me encuentran en todos lados como el profesor de voleibol. Y pues nada, este episodio número 3 tratará de los fundamentos técnicos del voleibol. Si pueden, prepárense un cafecito y vamos empezando con este episodio. Espero que lo disfruten. Por cierto, un comentario. Ya volví a hacer mis videos donde analizo y doy consejos para quienes me mandan sus videos, ¿no? En cuanto a técnica. Ya hice varios sobre el remate, ya hice uno sobre el bloqueo. Si ustedes quieren que haga un video de su video, mándenmelo por favor a mi correo elprofesordevoleibol@gmail.com. Es la mejor forma que tengo para poder estar en contacto con ustedes, además de trabajar mejor con esos videos que me lleguen a mandar. Entonces, si quieren que haga una revisión de su técnica o de cualquier parte del juego, por favor mándenme sus videos por ese medio y en cuanto tenga posibilidades lo haré. La verdad es que ya tengo bastantes videos pendientes, pero como algunos son un poquito repetitivos en cuanto a los consejos, pues no los hago. Entonces, cuando sí es un tema nuevo, sí lo trato de subir, pero pues espero tener la vida suficiente para poder hacerle un video a todos. En fin. Empezamos con este episodio y aunque quería hablar de algunos temas en estos próximos episodios, me di cuenta de que necesito establecer una base teórica. Y para ello, por eso hago este video de fundamentos técnicos, para que cuando avancemos en algunos temas un poquito más complejos, pues siempre pueda regresarlos a este episodio del podcast y quede muy claro pues a lo que me refiero, ¿no? Y pues ese es el motivo de este episodio. Y bueno, para ir a lo fundamental tenemos que ir al reglamento y siempre me preguntan que dónde pueden conseguir el reglamento y está muy fácil. Tienen que irse a Google y escribir, o al menos así lo pongo yo, reglamento FIVB, es decir, Federación Internacional de Voleibol. El primer resultado que les arroje es el que dice Reglas Oficiales de Voleibol 2025-2028. Ese es el bueno. Ya que entramos en ese link, pues nos arroja el PDF con el reglamento, lo pueden descargar y de verdad les pido que lo lean. Es un reglamento muy cortito, se lo pueden aventar en una tarde y les va a ayudar muchísimo para esas personas que nunca lo han leído. Y yo sé que este episodio puede sonar muy básico para los que ya han jugado, pero no está de más refrescar un poquito ese conocimiento que seguramente ya tienen y entender que hay personas nuevas en el voleibol y que necesitan, como dije, esa base teórica. Hay veces donde por más que vayan a entrenar, pues como que no entienden el porqué de algunas cosas y este episodio les va a aclarar muchísimas dudas. Muy bien. Casi al principio del reglamento vienen las características del juego, ¿no? Que nos explica el qué es el voleibol. Y como dije, esto es algo que todo el mundo ya sabe, pero el objetivo del juego, así literal lo que dice en el reglamento, es enviar el balón por encima de la red con el fin de hacerlo tocar el piso del campo adversario y evitar que el adversario haga lo mismo en el campo propio. El equipo tiene 3 toques para regresar el balón, además del contacto del bloqueo. Muy bien, entonces el reglamento ya nos está hablando de cómo se juega, qué es lo que se tiene que hacer y también puede ahondar un poquito más en cuanto a cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Y es con los contactos. Es un juego de rebote. A diferencia de otros deportes, pues aquí no permanecemos con el balón más que fracciones de segundo. Y pues bueno, más o menos en la página 28 del reglamento, ahí es donde ya vamos a ver las características del golpeo, ¿vale? Porque en otros deportes, por ejemplo, béisbol, tenis, utilizan un implemento para contactar la pelota, ¿no? Que viene siendo el bat o la raqueta. En el fútbol, pues vienen siendo los pies. En el básquet, las manos. Muy bien. Pero aquí en el reglamento nos va a limitar en cuanto a que es con nuestro propio cuerpo y que tienen que ser contactos. Por ejemplo, aquí en el punto 9, como dije en la página 28, 9.1 dice toques por equipo. Un toque es cualquier contacto con el balón por parte de un jugador en juego. Es decir, de los 6 jugadores, ellos son los que pueden
tocar el balón, contactar el balón, y cada contacto pues viene siendo un toque, ¿no? Ahora, cada equipo tiene derecho a un máximo de 3 toques, además del bloqueo, y para regresar el balón. Si utilizas más de 3 toques, el equipo comete la falta de 4 toques. Ahora, el reglamento ya nos está poniendo esa limitante de que tenemos como máximo 3 toques para poder enviar el balón al campo contrario. En el 9.2 dice características del toque. El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo. Siempre me suelen preguntar, oye, profe, ¿podemos patear el balón? Y de poder se puede, al menos el reglamento lo permite, pero no es la mejor forma de hacerlo. Y un poquito más adelante voy a explicar por qué no es la mejor forma de hacerlo, pero hay que entender de que sí se puede golpear el balón con cualquier parte, ¿vale? No es una falta. Ahora, el balón no puede ser retenido, ni acompañado o conducido, ¿ok? Aquí pues entra esta parte del mal llamado acarreo, y digo mal llamado porque en ninguna parte del reglamento se usa la palabra acarreo, sería una retención, ¿vale? Entonces, el golpeo debe ser un toque limpio, un golpe limpio, no puede ser acompañado, no puede ser retenido, no puede ser atrapado, debe ser un rebote, ¿vale? Entonces, estas reglas, y digo, y hasta aquí voy a dejar esta parte del reglamento para poder entrar al tema de los fundamentos técnicos, pues ya nos condicionan para nosotros golpear el balón de una forma muy específica, ¿vale? En nuestro deporte sí se penaliza el cómo estamos golpeando el balón. Entonces, para ello, pues nos valemos de la técnica, de los fundamentos técnicos, y voy a explicar un poquito qué es la técnica, y esto aplica para otros deportes. Es la forma más eficiente de obtener el mejor resultado posible con la menor cantidad de recursos. Hace ratito mencionaba el tema de patear el balón. Esa no es la forma más eficiente de hacer un saque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros pateamos el balón, pues lo vamos a patear pues directamente a nivel del suelo, ¿no? Para que pase la red, el balón va a tener que subir, entonces lo vamos a patear hacia arriba. ¿Qué pasa? Que al ir desde muy abajo hacia muy arriba, nos da tiempo de predecir la trayectoria del balón y va a ser muy fácil recibirlo. Entonces, la forma más eficiente, la mejor técnica, por así decirlo, sería entonces el servicio de potencia, que al contactar el balón más arriba, pues el balón va a viajar más rápido y hacia abajo, entonces da menos tiempo de predecir esa trayectoria y poder recibirlo de mejor forma, incluso con el saque flotado, ¿no? Como se va moviendo, pues sería muy difícil predecirlo, entonces por eso esa sería la mejor forma de hacerlo, por lo tanto, la técnica. Entonces, esto va a ir evolucionando, así como ha evolucionado a través de los años, y todo se vuelve más y más eficiente, y pues todo esto se prueba, ¿no? A través del tiempo. Entonces, nunca falta la persona que quiere reinventar la rueda, que quiere descubrir el hilo negro e inventarse una nueva técnica. Por eso, ahorita que mencione los fundamentos técnicos, pues aunque llevan su desarrollo y se pueden volver más y más complejos, pues al final responden a una tarea muy específica, ¿no? Y fundamento, pues porque es la parte fundamental, la parte más chiquitita, lo más básico, el elemento principal de este juego. Muy bien. Entonces, ya expliqué por qué no es la mejor forma, como dije, pateando el balón, y pues esta técnica, ¿no? Como lo han escuchado seguramente todos alguna vez en su vida. No es que ese jugador tiene muy buena técnica. No es que ese jugador pues no tiene nada de técnica. Y eso lo podemos pues distinguir pues en los jugadores pues más avanzados, pero también en los principiantes. Es súper importante que esas bases, que esos fundamentos técnicos queden muy, muy claros para poder seguir con ese desarrollo en cuanto a su proceso de aprendizaje de nuestro deporte. Muy bien. Ahora, ya que entendimos de dónde viene esta parte de los fundamentos técnicos, el que estamos condicionados por el reglamento y que estamos buscando la mejor forma de ejecutar acciones de juego, pues ya podemos ir un poquito a los fundamentos técnicos. ¿Y cuáles son? Pues es el golpe bajo, el voleo, el saque, el remate, el bloqueo. Y yo estoy muy de acuerdo con algunos autores que también mencionan los desplazamientos. Esos 6 fundamentos técnicos son las partes más chiquititas. Después ya podrían entrar un tema como de recursos. A lo mejor el pie sí se podría utilizar como un último recurso de ya no alcanzo el balón para golpearlo de forma óptima, ni modo. La patada y a ver si pasa el balón.
o para rescatar un balón, como dije, casi imposible. Ok, ya que tenemos claros que tenemos esos 6 fundamentos, vamos a desglosarlos muy por encima. Ya después en un futuro podría hacer videos más específicos de cada fundamento técnico para que nos quede muy claro, pero ahorita simplemente es una revisada. Muy bien. El golpe bajo. Para mí ese es el fundamento técnico por excelencia del voleibol y es el primero que debería enseñarse. Ahora, algunos autores, ¿qué nos dice la literatura? Que debería ser el voleo. No es que esté en contra, pero desde mi punto de vista, y esto puede entrar a debate y probablemente yo estoy equivocado, pero con el golpe bajo se pueden hacer más cosas. Incluso podría llevar a cabo un partido con puro golpe bajo. O no como tal un partido, pero seguramente muchos ejercicios globales que nos puedan pues ayudar, ¿no? Con el golpe bajo, porque puedes recibir con el golpe bajo, puedes acomodar con el golpe bajo y puedes pasar el balón igual con el golpe bajo. Y ahora, golpe bajo o golpe de antebrazos, depende de la región, se le puede llamar de cualquier forma, es precisamente eso, ¿no? Un golpe de antebrazos con los antebrazos juntos, las manos una sujeta a la otra y hay muchas formas de agarrar las manos, pero como te lo hayan enseñado, seguramente estará bien. Para mí, mientras los pulgares estén en paralelo, ya desde ahí ya puede ser un muy buen agarre. Y ya hay estilos, ¿no? Pero también hay que hacer esa rotación de muñecas hacia abajo para que nuestros antebrazos estén lo más rectos posibles y así tener un mejor control con nuestro golpe bajo. Y es la forma más eficiente de poder recibir un balón, de darle dirección. Y esto, pues obviamente hablando de balones que vienen ya un poquito fuerte. Y simplemente el hecho de un saque, pues viene desde 9 metros, más de 9 metros hacia ti. Entonces, con el golpe de antebrazos es la mejor forma de contactar el balón. Yo sé que al principio, para pues categorías pequeñas y los que van iniciando, pues al principio va a haber ese dolor y ese enrojecimiento en los brazos. Es completamente normal. Es al final una adaptación que se va dando y pues van a pasar un par de semanas antes de que ya no sea una molestia, pero va a pasar. Entonces es transitarlo de la mejor forma posible y ahí sí lo que yo recomendaría tal vez, o más bien lo que yo no recomiendo es que utilicen esas mangas como con colchoncito, porque no les va a ayudar. O sea, la verdad es que no les va a ayudar. Es ni modo transitarlo al principio. Obviamente no una sobreexigencia, pero es completamente normal que así se inicie, pues con ese enrojecimiento y ese dolorcito, pero va a pasar. Muy bien. Después sería el voleo. Como dije, según algunos autores, es el fundamento técnico que debería ser el primero en ser enseñado. A mí me gusta que sean pues a la par, golpe bajo y voleo. Pero el voleo es un poquito complejo en el sentido que es muy fácil cometer una falta, ¿no? Que se llegue a dar un doble toque o que se llegue a retener. Entonces es muy importante que ese proceso de enseñanza pues sea lo mejor posible para pues evitar tener que regresarnos en el futuro y tener que volver a enseñar la técnica, porque es muy difícil corregir, es muchísimo mejor y más eficiente pues enseñarlo bien desde el principio. ¿Vale? Una explicación rápida que siempre doy es formar un triángulo con dedos pulgares e índices, siempre las manos a la altura de la frente, los pulgares pues son la base y pues los dedos, algunos autores lo mencionan, que las manos deben ir con la forma cóncava, pero la forma más fácil de enseñarlo es literal con un balón y que tengan esa forma del balón, ¿no? Las manos para poder abrazarlo, envolverlo lo más amplio posible. Los dedos no deben ir lo más tenso posible ni lo más flácido, deben de encontrar un punto medio, ¿vale? Y una vez que el balón ya se ubica cerca de nuestras manos, ahora sí, hacer una extensión, estirarnos lo más que podamos desde los hombros, codos, muñecas, ¿vale? Y bueno, eso se puede ir complejizando, ¿no? Cada vez más, no sé si acabo de inventar esa palabra, y hasta llegar a un voleo saltando, de espaldas, etcétera, ¿vale? Entonces lo más importante es esa enseñanza, ¿no? Que se pueda estirar lo más posible, a veces ayudándose también de las piernas, y ya habrá diferentes estilos, pero lo importante es eso, no generar dobles toques, no generar retenciones y poco a poco pues irlo volviendo un poquito más complejo para el jugador para pues tener los resultados esperados. Eso es lo que
lo que les podría comentar. El saque. El saque es un fundamento técnico que, bueno, es el que inicia cualquier jugada en el voleibol. Es importante que, pues bueno, se logre, no solo, incluso hasta por la autoestima del jugador, es muy pues desmotivante llegar al saque y que siempre lo falles y no avanzar. Entonces creo que debe ser un proceso bastante progresivo desde, como muchos lo han enseñado, ¿no? Y lo hemos enseñado desde la línea de 3 metros cada vez hacia atrás, ¿no? La forma más fácil de ejecutarlo pues sería el saque por abajo. Yo la forma en la que explico que debe ser el golpeo es cerrando el puño, pero el pulgar en el lateral de la mano, ¿no? No cubriendo ningún dedo. La zona de contacto sería pues esos 4 dedos junto con el talón de la mano. Esa sería la zona de golpeo. Hay quienes lo enseñan contactando pues con la parte lateral del puño. A mí no me encanta, pero pues como dije son estilos, ¿no? Algunos igual lo enseñan ejecutándolo de frente. Por experiencia y la forma en la que más me gusta enseñarlo y que creo que les ayuda un poquito más es ubicarse no viendo de frente a la cancha, sino de lado, y para poderse ayudar con esa torsión en el torso. Brazo bien estirado, jamás doblar el codo, y pues que el movimiento salga desde el hombro, ¿no? De lo más atrás que se pueda, hacia adelante, en dirección de la red, y que dibujes con el puño una diagonal hacia arriba, ¿no? Para que el balón tanto avance como suba. Entonces eso le da más posibilidades de que pase el balón. Obviamente estoy hablando de iniciación. Ya el saque con la palma abierta, el saque flotado, el saque de potencia, pues ya es un desarrollo de ese fundamento técnico que te va a dar un mejor resultado mientras más complejo es. Pero pues también conlleva el riesgo de que es un poquito más fácil de que lo puedas llegar a fallar. Entonces es muy importante poderlo mecanizar, ¿no? Darle confianza al jugador para que cuando llegue al servicio, pues al ser un fundamento técnico donde todo el mundo te está viendo y apenas con eso inicia la jugada, pues claro que puede presionar a los jugadores, ¿no? Y lo hemos visto hasta a nivel profesional como muchos jugadores fallan el servicio. Entonces simplemente es darle ese proceso para ir mejorando. El remate, que es el fundamento técnico favorito de muchos, si no de todos, el más vistoso y por estadística el que genera más puntos, porque obviamente es más fácil hacer o conseguir un punto con el remate que con el saque. Entonces, el remate, el equipo que más remates genere es el equipo que probablemente va a ganar el set. Y obviamente si mete todos los remates o la gran mayoría. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues bueno, lleva cierto desplazamiento para poder llegar al punto donde vas a saltar y golpear el balón con la palma abierta lo más arriba posible para tratar de conseguir el punto. Hay diferentes formas de pues enseñarlo, o más que nada, más que formas, sino la gente o los entrenadores se centrarán un poquito más en una parte del proceso que en otro, ¿no? A mí me gusta pues dejar muy clara la entrada, porque pues hay jugadores que al principio no van a querer saltar. Simplemente su atención va a estar en el contacto con el balón, entonces probablemente no va a ser a pie firme, lo cual no está mal, incluso va acompañado del saque, pero sí es importante poder desarrollar esa entrada al remate. Y pues bueno, puede haber igual ahí un poquito de polémica, debate de cuántos pasos son. Yo prefiero nombrarlo como pisadas, porque muchos se confunden, ¿no? Entre qué es un paso, si este cuenta, si este no cuenta. Y creo que con pisadas se puede entender un poquito más. Si eres diestro, pues tu primer pisada sería con el pie izquierdo, luego pie derecho, pero esa pisada es más larga. Y luego un cierre con el pie izquierdo, ahí saltas. Y bueno, quería mencionar esto, pero creo que sí, sería bueno hacerlo de una vez. Lo más importante es la última pisada que vas a dar. Si yo soy, por ejemplo, diestro, como en mi ejemplo que estoy mencionando, pues entonces el pie que va a estar al frente justo antes de saltar sería el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque eso hace que mi hombro derecho, que mi brazo derecho se ubique un poco más atrás. El brazo izquierdo va a ser para medir el balón y después hacer el cambio de brazos, ¿no? Le voy a poder pegar con el brazo derecho, con esta torsión, y voy a poder golpear el balón más fuerte, de mejor forma, y poderle dar la dirección casi que yo quiera. Si yo saltara con el pie derecho al frente,
pues mi hombro derecho pues ya está quedando al frente, ya solamente podría ir hacia adelante o hacia la izquierda. Hacia la derecha no es que sea imposible, obviamente se puede, pero no sería lo más eficiente, y como dije, el tema de la técnica se refiere a eso, ser lo más eficiente posible y tener mejor resultado. Y he visto jugadores profesionales que entran al revés y son profesionales, o sea, ¿qué se les puede decir? Pero como dije, no tienen como que la técnica bien pulida como debería de ser. Están obteniendo el mejor resultado ellos ya a su estilo, pero si se quiere hacer de la forma más eficiente, pues sí, conlleva que el pie que es el contrario a la mano dominante, pues es el que está enfrente, ¿no? Como dije, es el fundamento técnico más llamativo que todo el mundo quiere hacer, pero si no se han desarrollado los anteriores, pues va a ser muy difícil poderlo ejecutar en un partido. Entonces, de verdad, mucha atención en que nuestros jugadores ya hayan logrado hacer bien el golpe bajo, hacer bien el voleo, que sean muy constantes en el saque, para ahora sí, ya que trabajemos los elementos técnicos, pues el remate no sea tan difícil de ejecutar, porque es súper frustrante ya aprender a rematar y que nadie te pueda subir un balón. Muy bien, entonces yo le prestaría bastante atención a eso, que estén bien desarrollados esos fundamentos técnicos anteriores para no estarnos regresando cada vez. El bloqueo. Este fundamento técnico es el último que se enseña porque, pues, además de que puede ser un poco lesivo, pues no tiene tanto sentido que si estoy hablando de iniciación, jugadores o jugadoras que ni siquiera saquen las manos de la red, pues exigirles tanto esta parte del bloqueo. No me parece mal que se enseñe en categorías chicas, más que nada pues para que cuando crezcan ya tengan esa base previa, ese conocimiento previo, y ya no sea algo tan desconocido, pero pues probablemente no exigiendo tanto, ¿no? Porque si no sacan ni las manos del cintillo, pues en un partido ni van a poder bloquear nada, tienes un jugador menos para defender, entonces pues no tendría tanto sentido. Y y ya una vez que ya empiezan a sacar las manos, ahí sí pues cuidar bastante, ¿no? La distancia que van a tener de la red para no tocarla cuando están ejecutando el bloqueo, el cómo van a saltar, en qué momento, o como muchos lo mencionan, ¿no? El timing. Ese es súper importante para que el jugador entienda en qué momento debe hacerlo y pues nos salga bastante bien. Y el último fundamento técnico, que vendrían siendo los desplazamientos, eso yo lo trabajaría durante o en la enseñanza de todos los demás, porque aquí a lo mejor no vamos a hacer un sprint de 10 metros en el voleibol, ¿no? Pero sí es importante que nos sepamos desplazar de forma lateral, de forma diagonal, a nivel del piso, también estos desplazamientos que necesitamos para poder hacer nuestra entrada del remate, como lo venía mencionando. Entonces, pues eso lo podemos trabajar con escaleras coordinativas, con conos, con platos. Hay muchísimos implementos que podemos utilizar, ahí ya depende más de la creatividad del entrenador, pero sí es importante que el jugador se sepa desplazar, porque a lo mejor ya domina el golpe bajo, ya tiene buen control del voleo, pero solamente si el balón le cae en las manos. Y como muchos entrenadores decimos, el balón nunca te va a caer en las manos, te tienes que mover. Pero es muy importante enseñarle a los jugadores cómo se tienen que mover. Porque, por ejemplo, ahorita que hablaba antes del bloqueo, cuando ya enseñamos ese doble bloqueo, pues cómo se va a desplazar el central para apoyar en el bloqueo, ya sea en 4 o en 2, pues con pasos laterales, con diagonales, cómo queremos que llegue, ¿no? En una recepción, cómo vamos a hacer ese ajuste para la recepción, pues a lo mejor con un salto de incorporación, con un paso lateral, con pasos diagonales. Todos esos desplazamientos que necesitamos para llegar al balón son importantísimos que los entrenemos, porque pues sí, muchos errores de técnica vienen por no llegar al balón de forma correcta. En el voleo, pues cómo vamos a volear si el balón nos queda muy enfrente, si nos queda muy atrás. Entonces tenemos que saber movernos de diferentes formas dependiendo de la situación de juego, ¿no? Pero todo eso lo tenemos que entrenar, porque pues a veces le exigimos al jugador algo que ni siquiera pues aprendió, ¿no? Entonces eso me parece básico, y son los 6 fundamentos técnicos que les traigo, que les quería comentar. No sé si ustedes lo hayan entrenado de una forma tan sistemática o tan desglosada, porque hay veces en las que hacemos algo pero lo hacemos por hacer, no entendemos
el por qué, no entendemos el cómo y nos cuesta también trabajo preguntar. Entonces es muy importante que si un jugador tiene dudas, pues se pueda acercar a su entrenador y que él se las resuelva. Y además también es complejo porque, digo, normalmente pues los equipos vienen desde 6 7 jugadores hasta 10 12. Entonces cada quien aprende de formas diferentes, hay diferentes estilos de aprendizaje, tenemos que adaptarnos nosotros como entrenadores un poquito a cada jugador y es complejo porque tú vas a dar una explicación para 10 cabezas diferentes y cada cabeza es un mundo. Entonces sí nos tenemos que valer un poquito de ciertos recursos para poder enseñarlos. Entonces esos son los fundamentos técnicos. Yo sé que pues ya hay técnicas un poquito más avanzadas como las jugadas a nivel de piso, que puede ser una rodada, una facial, ¿no? Ya podemos complejizar un poquito más el voleo, por ejemplo, saltando, como lo había mencionado antes, con una mano, el servicio, buscar esas variantes que nos van a ayudar a complicar más el juego del otro equipo, pero esto nada más es como la mejor forma de jugar, de contactar el balón. Ya en próximos episodios voy a hablar de la táctica, de los elementos técnicos, de los momentos del juego, eso es súper importante. Pero si no teníamos esta base teórica básica, fundamental, de lo más chiquito del juego, pues es complicado a veces entender lo que sigue. Entonces, ustedes lleven solo de tarea. Ahora sí que hasta que saque nuevo episodio, pues en su entrenamiento o recordando un poquito cuando jugaban, el cómo les enseñaron esos fundamentos técnicos, cuál se les complicó más, cuál se les facilitó más, también depende muchísimo completamente del contexto. Porque hay jugadores que ya traen experiencia previa de otros deportes, lo cual puede ayudar. Ya traen cierta formación en cuanto a esa educación física, esa parte coordinativa, esa parte motriz, que les va a facilitar un poquito más el aprendizaje del deporte. Sería complicado que pues iniciaran desde los 3 años, ¿no? O sea, 4 años. Ya debe ser un poquito más adelante, cuando ciertas capacidades físicas ya han sido desarrolladas, todo acorde a su etapa, ¿no? En la que están viviendo esas fases sensibles. Entonces, sí entender que pues cada jugador también va a tener un desarrollo diferente y que, pues bueno, siempre debemos tener bien pulidos esos fundamentos técnicos, esa parte de la técnica. Y pues nada, ya casi voy cerrando el episodio. Espero que lo que les comenté el día de hoy les pueda servir para su práctica deportiva. Y yo creo que esto pues también al final aplica para todos los deportes, porque todos los deportes tienen igual sus fundamentos técnicos, que es la forma en la que van a ejecutar sus acciones de juego. En el voleibol, como les digo, sí estamos condicionados por el cómo golpear el balón. Y no solo porque lo vaya a marcar el árbitro, sino porque pues vas a perder un punto y el objetivo pues es llegar a los 25 puntos del set antes que el otro equipo. Y no solo se premian los aciertos, sino que también se castigan los errores. Un error pues es un punto para el otro equipo. Entonces esa parte de los fundamentos técnicos, vean también en qué nivel lo han desarrollado, cómo es mi golpe bajo, cómo es mi voleo, de qué forma estoy sacando, si ya puedo sacar flotado, si ya puedo sacar de potencia, y también tiene que ver, además de con el nivel, pues con la propia persona. O sea, hay personas que les cuesta muchísimo poder desarrollar el servicio, ya sea por alguna limitante en cuanto a la velocidad del brazo, en cuanto a veces incluso hasta un poquito más mental, ¿no? Ese manejo de la presión pues no está bien gestionada. Entonces pues a lo mejor ya tengo la fuerza, sé cómo sacar, pero me pongo muy nervioso y durante un partido no puedo sacar. De eso voy a hablar en futuros episodios. Entonces pues manténganse al pendiente, episodio cada miércoles. Y ya por último, les agradezco mucho de verdad sus comentarios, sus likes, sus compartidos, ayudan muchísimo y pues eso me hace saber a mí que el contenido es bueno, ¿vale? Entonces me despido, espero que este video les haya servido. Si tienen dudas, ahí pueden contactarme en mis redes sociales. Recuerden que el voleibol da vida y nos vemos el próximo miércoles.